Hola, buenos días. ¿A cuánto les gusta estar en la iglesia? Ahorita cantábamos una canción que decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Y bueno, esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Antes, cuando estaba pequeñito, me obligaban a venir a la iglesia, yo no quería venir. Pero sinceramente, ahora espero que sea el domingo para poder venir y estar en la casa de Dios. Y ojalá todos tuviéramos esa motivación, ¿cierto? Y que nos preparáramos desde el sábado, desde la noche anterior. Mañana es el día, así como cuando uno está preparado para algo, así que siente como las mariposas en el estómago. Y es bueno, porque Dios está en todas partes, ¿cierto? Lo podemos encontrar en cualquier lugar, pero en la casa de Dios lo encontramos con nuestros hermanos que tienen nuestra misma fe. Entonces, qué bonito estar aquí, ¿cierto? Y bueno, ¿de qué hemos estado hablando este mes? ¿De qué habló el pastor Enrique el mes pasado? Él nos dio una pequeña introducción sobre un tema que ahorita un amigo me decía, ¿no? Un tema muy necesario, muy interesante. La prudencia, está diciendo Danitza aquí. La prudencia, ¿cierto? Y él nos daba una definición de prudencia. Nos hablaba acerca de lo que significa la palabra prudencia, ser prudente, y que a veces la imprudencia nos lleva a nosotros a meternos en muchos problemas. Entonces, para mí la vida cristiana es como un camino. Se asemeja como un camino. De hecho, me acuerdo que la primera vez que estuve aquí predicando, hablé de un compañero de viaje, que era el Espíritu Santo, porque para mí, y creo que para la Biblia también, el ser un cristiano es un camino. Entonces, relacionando un poco el camino con el tema del mes, que es la prudencia, vamos a hablar de un tema que se llama, o el título del mensaje es, sabios al final, prudentes desde el principio. Sabios al final, prudentes desde el principio. Contándoles la historia de un señor que se llamaba Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis era un médico austríaco que era como el jefe de obstetricia, no sé si así se dice. Los obstetras son los médicos especializados en la maternidad, en todo lo que es el embarazo, el parto y todo eso. Él trabajaba en un hospital que estaba ubicado en la ciudad de Viena, pero él decía algo muy, lo voy a parafrasear, un poco cruel, que estar embarazada era casi un riesgo de muerte, porque morían más mujeres por posparto que por cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, él en el hospital que trabajaba notó que el índice de mortalidad de las mujeres recién paridas era mucho más alto y cada vez más alto y cada vez más alto. Y él empezó a investigar como que, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que antes existía la posibilidad de que las mujeres tuvieran sus hijos por los médicos de la época, pero también había parteras. Aquí de pronto hay algunos que nacieron con partera. ¿Quién nació con partera aquí? Unas horas. Ahora no quieren esconder ¿viste? Con partera. Y el índice de mortalidad de las mujeres que parían con partera era más bajo que de las que parían con un médico, donde debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Porque se supone que el médico es el más especializado en atender estos asuntos. Entonces, él empezó a analizar qué era lo que estaba pasando y empezó a notar un cierto comportamiento. Resulta que había unos estudiantes de medicina que iban a hacer no sé cómo se llama, el tacto que le hacen para ver si ya está en 5, está en 10, está en no sé qué. Entonces, eso, dilatación. Entonces, empezó a darse cuenta que los médicos y los estudiantes de medicina de ese hospital lo que hacían era
que como también estaban en otras, atendiendo otras cosas, los profesores los ponían a hacer, ¿cómo se llama? Autopsias. Iban a la morgue, revisaban a los muertos, las tripas, lo abrían, lo sacaban, y de esa misma manera subían a la sala de parto y otra vez bajaban, pero ellos hacían algo o no hacían algo. Antes no usaban guantes, primero que todo. Duraban con la misma bata, hoy en día se ponen unos cosos y los botan enseguida. Duraban con la misma bata y toda llena de sangre porque era como que yo he hecho más cosas, ¿sí me entiende? Como un carnicero, así andaban con la bata y no se lavaban las manos. Entonces con esas mismas manos que agarraban a los muertos, iban y atendían a las mujeres que iban a parir. Entonces, él dijo en una charla con sus colegas que notaba eso, y él decía que la causa de mortalidad tan alta de las mujeres recién paridas era porque no se lavaban las manos. Entonces, algunos le creyeron, la gran mayoría no, lo trataron de loco, lo trataron o sea, ¿cómo vas a ser tú que la causa por la que se están muriendo las mujeres embarazadas o recién paridas es porque es culpa de nosotros? O sea, eso no puede ser posible. Hasta que él murió y tiempo después, cuando ya un señor llamado Pasteur, que es el de el tema de los gérmenes, laboratorios y todo eso, microbiología, le dio la razón, y entre otros ya médicos le dieron la razón. El simple hecho de lavarse las manos evitó, porque él siguió enseñando su teoría a los estudiantes que él tenía a su cargo, pero aún así cuando se le acabó el contrato no se lo renovaron, porque no apoyaban lo que él decía. O sea, el hecho de lavarse las manos salvaba muchas vidas. Entonces, un simple acto de prudencia, ¿cierto? Porque esta práctica que hoy en día, sí hemos visto que hacen los médicos, se lavan las manos un poco de veces y con productos especiales, antes no lo hacían. Pero un simple acto prudente de lavarse las manos salva muchas vidas. Entonces, la invitación hoy es a que nos lavemos las manos. Dile que está a tu lado, lávate las manos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la pandemia? A veces no necesitamos una revelación del cielo para que nos venga esa forma que tenemos que hablar o la forma que tenemos que dirigirnos a las personas o en nuestras relaciones. Simplemente tenemos que tener un hábito de ser prudente. Ahora, ¿qué es la prudencia? Ya el pastor nos lo definió el domingo pasado. Pero bíblicamente quisiera darles una pequeña definición de la prudencia. Y para eso vamos a hablar del libro que más habla de prudencia. ¿Quién sabe cuál es el libro que más habla de prudencia? Proverbios. Y muy poco se predica de Proverbios, porque a veces es como difícil sacar un mensaje de ahí, porque parece que dijera una cosa y después otra, y después otra, y después otra. Pero realmente el libro de Proverbios es muy bueno, porque tiene una serie de principios. De hecho, en la introducción nos los dice, principios para vivir de una forma mejor. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, para dar para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Si nos vamos unos versículos atrás, está diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, el versículo 1, rey de Israel. ¿Para qué? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, y para dar a los simples
prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Ahora, dos palabras que quisiera resaltar aquí. Simples y prudencia. Anotemos estas dos palabras aquí en nuestra mente o si están anotando. Simples y prudencia. Y vamos a empezar con prudencia. La palabra prudencia en su idioma original hebreo es ormá, que no significa simplemente ser alguien que es listo en el sentido moderno, como alguien que es muy inteligente, muy pilo, sino que implica sutileza, agudeza y discernimiento. Sutileza, agudeza y discernimiento, para saber cuándo y cómo aplicar lo que uno sabe. ¿Cómo así? Aquí todos somos inteligentes, ¿cierto? Uno tiene más especialidad en un campo que otro, ¿cierto? Porque algunos se han preparado o les ha tocado trabajar o vivir y desempeñarse en un área en el que saben más que otro. Por ejemplo, yo no le puedo enseñar al hermano Oscar de soldadura, porque él tiene mucho conocimiento en lo que él hace, ¿cierto? Ahora, todos tenemos cualidades y mucho conocimiento, pero el saber mucho no implica que vamos a vivir conforme a nuestro conocimiento. No sé si me explico. Necesitamos saber la manera de cómo aplicar el conocimiento o la educación que nosotros recibimos. Todos aquí recibimos educación en el colegio por parte de nuestros padres, por parte de cualquier persona que nos haya atendido a nosotros, pero el hecho de saber aplicar esos conocimientos en la vida es lo que se conoce como prudencia. O sea, no solamente saber, sino también saber hacer. En pocas palabras, eso es lo que es la prudencia, según lo que nos dice este pasaje de Proverbios 1:4. ¿Cuál es la otra palabra que dijimos? Simple. Bueno, simple vamos a tenerla ahí. Entonces, ya sabemos que la prudencia no se trata solamente de un concepto intelectual, de tener mucha información en nuestras mentes, sino que también es la habilidad de poder conectar ese conocimiento que tenemos con la acción correcta y en el momento correcto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo me paro aquí y empiezo, suponiendo que yo sé mucho de fútbol, y empiezo a hablar del mundial y le empiezo a decir, mira cómo jugó tal equipo, cómo jugó tal equipo? ¿Qué dirán ustedes? ¿Está mal hablar de fútbol? ¿Es pecado hablar de fútbol? No, pero no es el momento para hablar de fútbol, no es el escenario. Entonces, aunque yo sepa mucho de fútbol, tengo que tener la capacidad de conectar mi conocimiento con el momento o el escenario en el que estoy. Entonces, de eso se trata la prudencia, según Proverbios 1:4. Ahora, al principio dijimos que la vida del cristiano, del creyente, era como un camino, ¿cierto? Y que el título del mensaje era, ¿quién se acuerda? Sabios al final y prudentes desde el principio. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo que nosotros debemos procurar alcanzar. Pero un vehículo que nos ayuda a alcanzar la sabiduría es la prudencia. La prudencia es el vehículo para nosotros poder caminar en sabiduría. Nosotros todos caminamos de diferente manera. A mí se burlan de mi forma de caminar porque dicen que camino como burro cansado. Pero todos tenemos diferentes estilos de caminar. A veces a uno se le conoce por el caminado, ¿cierto? Ahí viene fulano porque ya de lejos uno sabe cómo camina. Ahora, todos los cristianos o las personas que seguimos a Dios debemos caminar con el mismo estilo o debemos andar en el mismo vehículo para alcanzar la sabiduría. ¿Y cuál es ese vehículo que estamos hablando el día de hoy? La prudencia. Entonces, la sabiduría te muestra el rumbo, pero la prudencia es el vehículo, el conocimiento de lo que es correcto delante de Dios. Pero conocer el camino no es lo mismo que caminarlo.
La prudencia es precisamente eso, el vehículo que ese paso a paso diario nos lleva a uno a andar en sabiduría. Entonces, por eso no podemos separar la prudencia de la sabiduría. No podemos desligar estos dos conceptos o simplemente decir, sí, se ven bien juntas. No, son importantes las dos. O sea, no podemos desligar la una de la otra. Necesitamos prudencia y necesitamos sabiduría, pero a través de la prudencia llegamos a la sabiduría. Entonces, sabiduría sin prudencia. Conoces el camino, pero nunca avanzas. Se queda en la teoría. El conocimiento acumulado que no transforma nada, lo que decíamos ahorita. Mucho conocimiento y poca práctica no hace ningún tipo de cambio. Y prudencia sin sabiduría, uno avanza, camina, toma decisiones, pero no sabemos a dónde vas. Entonces necesitamos prudencia y sabiduría. Entonces, hablando del lenguaje de caminar, porque esto no es que me lo estoy inventando yo y que encontré un concepto por allá, no, sino que esto está basado en la palabra. Y seguimos en Proverbios, Proverbios 4, 11 al 12. Dice, por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Y el 12, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres, no tropezarás. Entonces, notemos que la sabiduría no solamente es información, la sabiduría nos encamina, nos hace andar, cuida de que no tropecemos nuestros pasos y el cuidar nuestros pasos es la prudencia en acción. Imagínense que caminan por un sendero o manejan o van en un vehículo por un sendero donde hay muchas piedras. ¿Qué hacen los que manejan? ¿Aceleran? Dan pasito. Eso es la prudencia. El camino que nos hace andar, que cuida nuestros pasos, es practicar la sabiduría con prudencia. Efesios 5:15, ¿qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, no dice, mire cómo andan, sino que el énfasis está en el caminar, no está en el caminar diario, no solamente en el conocimiento acumulado. Ahora, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos hablando del camino, ¿cierto? Estamos hablando de la sabiduría y estamos hablando de la prudencia. Entonces, dijimos que la sabiduría es el rumbo y la prudencia es el paso que nos lleva hasta allá. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, el GPS, ¿cierto? Cuando nosotros nos ubicamos con un GPS y vamos en el camino, él nos lleva, gira a la derecha, gira a la izquierda, ahora cruza por acá, ahora no sé qué. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos ese GPS, lo estamos usando, pero vamos volándonos los semáforos, vamos volándonos el pare, vamos a alta velocidad cuando no hay que ir a alta velocidad? El GPS nos está llevando bien, sí, pero nosotros no estamos siendo, ¿qué? Prudentes al caminar. Entonces, tenemos claro ya que la sabiduría y la prudencia no pueden estar separados y que la prudencia es el vehículo que nos sirve a nosotros para andar en sabiduría. Hay dos cosas que no se pueden separar, la sabiduría y la prudencia. Ahora, ¿cuántos han orado a Dios, Señor, dame prudencia? ¿Quién alguna vez ha hecho esa oración? Nadie. Bueno, por ahí escuché unos yo. Bueno, resulta que la prudencia no es un don. Dios no te va a decir, bueno, toma aquí una dosis de prudencia. No, la prudencia se practica. La prudencia no cae del cielo. Ya, ahora te vamos a dar una dosis de prudencia, David. No, la prudencia se pone en práctica. Nosotros debemos aprender a vivir prudentemente. No es un milagro instantáneo que se nos cumple y ya. No es un don que unos tienen y otros, sino es que yo tengo el don de la imprudencia y por eso soy chismoso. No, no es algo milagroso que nos va a caer. La prudencia se vive, la prudencia se practica. Esto es una habilidad que se aprende, que se ejercita, como los que van al gimnasio, ¿cierto?
Los que vamos al gimnasio, se nos nota, ¿cierto? Porque tenemos o porque tienen un hábito de practicar algo. Entonces, eh, la aplicación de lo que hemos aprendido es lo que nos lleva a ser personas prudentes. Es algo que se ejerce y con la experiencia y con la madurez en nuestro caminar diario lo vamos aprendiendo aún mucho más. Por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por qué. Entonces, esto es una buena noticia porque nosotros no nacimos siendo prudentes. Nosotros no estamos condenados a vivir imprudentes el resto de nuestra vida. Nosotros podemos crecer en esto. Es como un músculo, como dijimos ahorita, que se entrena. Ahora, ¿cómo lo entrenamos? ¿Qué necesitamos saber nosotros? Ahorita hablamos de qué? De sabiduría, ¿cierto? Hablamos de qué más. ¿Qué necesitamos nosotros para practicar la prudencia? Alimentarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? Vivir una vida en la que busquemos siempre tener los principios bíblicos en nuestra mente, en nuestra cabeza. No como el ejemplo ahorita de la persona que iba manejando por un terreno pedregoso, que necesitaba manejar despacio. ¿Qué necesita una persona para saber eso? Práctica, ¿cierto? Entonces, no es solamente quedarnos con el conocimiento que recibimos en la escuela dominical, que recibimos en los grupos, que recibimos en nuestro devocional, sino vivir de una forma prudente y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque la prudencia no es un don, la prudencia se practica. Entonces, al principio hablamos de dos palabras, ¿cierto? Prudencia, ¿y cuál es la otra? Simple. Ahora, ¿qué es simple? Porque ese pasaje nos dice, vamos a ponerlo otra vez, Proverbios 1:4. Para dar a los simples prudencia. ¿Qué se imaginan ustedes que es simple? Algunos dirán, no, yo soy salado porque yo soy la sal de la tierra, yo no soy simple. Exactamente. Exactamente. No se trata de alguien que tiene poca inteligencia o que es bruto, sino se trata de alguien que es ingenuo, como dice Arturo, que es fácil de engañar y que no examina lo que cree ni lo que hace. Una persona que actúa por impulso, una persona que actúa por costumbre, una persona que actúa sin discernimiento. Entonces, esa es la persona simple. Ahora, ¿cuántos somos simples aquí? ¿O cuántos en algún momento hemos sido simples? Danisa dice, yo sé, tú eres un simple. ¿Cuántos nos ha pasado que decimos, metí la pata? Tropecé con la misma piedra otra vez. Si yo hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho esto otro, si yo hubiera dicho esto, o hubiera callado en ese momento, no estuviera pasando por esto. ¿A cuánto nos ha pasado? Creo que a todos, ¿cierto? Y nos arrepentimos y a veces son cosas no tan graves, pero a veces son cosas muy graves. A veces de pronto alguno ha perdido un trabajo, ha perdido alguna relación, ha herido a alguien por ser un simple en ese momento. Entonces la idea aquí es que dejemos de ser simples, que actuemos con prudencia para evitar la simpleza en nuestras vidas, a la luz de la Escritura. Entonces, Proverbios 14:15, ¿qué dice? El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Eh, y Proverbios 14:8, ¿qué dice? La sabiduría del prudente está en entender
su camino. Seguimos aquí haciendo el análisis como con caminar, ¿cierto? Y la escritura nos está diciendo en el 14:15 que el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Tenemos que mirar cómo caminamos. Tenemos que ser prudentes en nuestra forma de caminar. Nosotros debemos entender nuestro camino. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo nosotros vamos a entender nuestro camino y vamos a mirar bien nuestros pasos? Significa que vamos a caminar así, letargado, lento. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos aplicarlo en nuestras vidas? Que nosotros debemos tener la capacidad de razonar antes de hablar. Antes de publicar algo, ahora que se utilizan mucho las redes sociales, antes de enviar un mensaje, cuando nos escriben algo que nos choca y nos da rabia y uno empieza con todo a escribir, pone en ChatGPT cómo ofender a alguien sin ser tan... La regla de los 10 segundos, como dice Marley, lee bien lo que vas a responder. A veces es mejor callar antes de responder, antes de hablar, antes de publicar algo, antes de mandar ese mensaje o hacer esa publicación. ¿Será que esto edifica a los demás? ¿Será que esto me edifica a mí? ¿Glorifico a Dios con esto? Eso es mirar bien nuestros pasos. Eso es ser prudente y entender el camino que nosotros estamos viviendo. Porque es que nosotros somos diferentes a los demás. ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios y nosotros debemos ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y será que si yo ando haciendo las cosas, diciéndole a todo el mundo lo que pienso? Porque es que nosotros, y principalmente creo que nosotros los costeños creemos que debemos opinar de todo, ¿cierto? Que nosotros sabemos de todo. Y yo, si yo hubiera sido el técnico de Colombia, Colombia estuviera en las semifinales, porque es que yo sé más que el técnico. Si yo fuera el presidente, el país no estuviera así. Si yo fuera el alcalde, la ciudad no estuviera así. Porque es que nosotros creemos que sabemos de todo. Pero debemos mirar bien nuestros pasos. Nuestras opiniones no son la última Coca-Cola del desierto. Nuestro conocimiento es muy limitado respecto al conocimiento de Dios. Y si el mismo Dios nos está diciendo aquí, mira tus pasos, ¿es porque qué? Él nos conoce y sabe que nosotros necesitamos aprender prudencia al momento de hablar, de relacionarnos, de dirigirnos a los demás o de simplemente hacer una publicación. Entonces, examinar las cosas antes de actuar. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ayer en el grupo estábamos hablando de visitar a alguien que vive en un lugar un poco que tiene mala fama. Y dijimos, no, tenemos que ir a tal hora para no salir de allá tan tarde porque, ajá, tú sabes, listo. Ahora, estamos siendo de cierta manera prudentes porque queremos evitar salir a ciertas horas de un lugar. Aquí dice que el prudente ve el mal y se esconde. Resulta que no siempre somos así. Y de pronto, en el caso de los hombres, que de pronto esa compañera de trabajo o de estudio, siendo nosotros casados o estando comprometidos, o que simplemente estamos comprometidos con Dios, aunque seamos solteros, y esa persona, esa mujer, o viceversa, porque las mujeres también, ¿sí o no? Eh, no es creyente o su estilo de vida no es el que agrade a Dios, pero, ajá, nos permitimos esa conversación. Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos a tomarnos un café, no pasa nada. Empezamos a abrir nuestro corazón y a contarnos nuestras cosas, que no deberíamos simplemente hacerlo porque estamos alimentando algo que simplemente no agrada a Dios.
Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que el prudente ve el mal y se esconde. Nosotros tenemos que evitar andar permitiéndonos ciertas libertades porque creemos que tenemos alguna madurez ya en nuestra vida o en el Evangelio. Nosotros debemos ver el mal y escondernos. Nosotros no debemos estar jugando con fuego, y no solamente hablemos de relaciones íntimas. Cuando de pronto estamos, no sé, juntándonos con alguien para hacer un negocio que sabemos que no es del todo legal, o cuando hacemos cosas porque queremos evitar pagar algo, queremos evitar cumplir con alguna obligación y simplemente decimos, no, este camino es más fácil, este camino, aunque no sea el correcto, es lo mejor, me voy a ahorrar esto, voy a sentir cierta satisfacción, pero no, debemos simplemente apartarnos de eso que nos aleja de Dios, porque el prudente ve el mal y se esconde. Pero ¿qué dice aquí? Recuerden que estamos hablando de prudentes y simples. ¿Y qué hace el simple? El simple va para adelante. ¿Sí o no? El simple no le importa. Pero ¿qué le pasa al simple? Siguen adelante y ¿qué? Y son castigados. Y Proverbio 27:12, ¿qué dice? El prudente ve el mal y se esconde. Es un versículo muy parecido al otro. Y los simples siguen adelante y ¿qué? Pagan las consecuencias. Entonces, pasan y llevan el daño y pasan y son castigados y pasan y pagan las ¿qué? Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de ser simple? Depende de la situación, ¿cierto? Si cedemos a ese mensaje, si cedemos a esa llamada, si cedemos a ese encuentro oculto donde supuestamente nadie nos está viendo, si cedemos a ese negocio, en algún momento vamos a pagar las consecuencias. Y por eso el día de hoy hay familias destruidas, ¿cierto? Hay hogares dañados, hay corazones rotos, hay bolsillos quebrados, porque siempre hay consecuencia de los actos malos. Y puede sonar muy, de pronto algo muy, sí, sí, es algo práctico, hay que ser prudente, pero realmente es algo trascendental en nuestras vidas. Ahorita dijimos y preguntamos que quiénes alguna vez se habían arrepentido de algo, cuántos en algún momento habían dicho, metí la pata. No es solamente que, ay, sí, metí la pata y me equivoqué. Pueden haber consecuencias y daños que pueden ser irreparables. Aunque Dios puede restaurar todo, siempre hay consecuencias. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Entonces, eh, la prudencia es lo que el necio hace al final, pero el sabio lo hace al principio. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos muchas veces, lastimosamente, a las malas. Pero estamos a tiempo, porque todavía tenemos mucha vida por delante, pues aquí todos somos jóvenes y bellos, ¿cierto? Y es el momento de empezar a analizar cómo estamos caminando nuestra fe. La prudencia es lo que el necio hace al final, pero el sabio lo hace desde el principio. Debemos aprender a caminar en sabiduría y en prudencia desde ahora, analizando todas las cosas en nuestra vida, porque todo puede traer consecuencias. Entonces, debemos ser prudentes, dijimos, en nuestra vida, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que discutimos, porque está permitido discutir, ¿cierto? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pensarlo dos veces antes de esa discusión. Los que se van a casar van a pelear, yo lo sé. ¿Sí o no? Que lo digan los casados. ¿Cuántas veces peleamos por culpa de ellos? No, mentira. Eh, Discutimos y realmente, y lo reconozco con mis palabras, yo personalmente he hecho mucho daño. ¿Por qué?
por ser un simple. Entonces es el momento, dile que está a tu lado, no seas simple. Para que se despierten lo que tengan. No seas simple. No seas simple, Arturo. No seamos simples. Debemos ser más bien prudentes. Entonces, riesgos y ventajas. Porque aquí hay algo que está en juego. Ahorita hablamos de consecuencias de ser un simple. El riesgo de ser imprudente o de ser un simple o necio se paga un precio que se pudo evitar. Como la historia de Semmelweis, ¿se acuerdan? El médico que hablamos al principio. ¿Cuál fue la consecuencia? Muchas madres murieron. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes al lavarse las manos. ¿Y cuál fue el precio? Nada más y nada menos que las vidas. ¿Cuántos niños se quedaron sin mamá? ¿Cierto? Otra consecuencia, se avanza a ciegas, sin prever el camino. Recordamos que estamos diciendo que el simple no analiza su camino, no piensa antes de hablar, no piensa antes de actuar, no cuida sus pasos. ¿Cuál es la consecuencia de caminar a ciegas? Imagínense que todo esto se va a la luz y todo esto queda oscuro. ¿Y cómo caminamos nosotros? Avanzar a ciegas, sin prever las consecuencias. Creemos cualquier cosa, y eso es algo importante que decía, el simple se deja engañar. Y hoy en día parece algo trivial, pero con las redes sociales hay demasiada desinformación, ¿cierto? Sobre todo ahora que pasamos el tema de las elecciones, demasiada información del uno, del otro, etcétera, y nosotros empezamos a compartir y a decir y a hablar sin tener ningún tipo de fundamento, porque nos informa el TikTok, nos informa el Instagram, pero no nos detenemos a analizar bien las cosas, ¿cierto? Y creemos cualquier cosa. Si somos simples, como decía la definición de simple, es una persona ingenua, como un niño al que tú le dices algo y se lo cree, porque ellos tienen esa ingenuidad. Así nos puede pasar a nosotros. Si no cuidamos bien lo que vemos, lo que leemos, si no nos informamos bien, incluso aquí en la Biblia, aquí en la iglesia, perdón. Ustedes han visto a los cristianos de Berea, si han escuchado esa historia, ¿qué hacían ellos? Rectificaban lo que les enseñaban los apóstoles, les enseñaban la palabra y ellos iban y decían para ver si era verdad lo que estaban diciendo. Eso hace una persona que es simple, traga entero, se deja engañar fácilmente. Entonces, ¿qué nos hace o cuál es la consecuencia de eso? Somos personas vulnerables al engaño. Somos propensos a que nos engañen. Y los jóvenes que están aquí recuerdan una vez que hablamos de que el diablo es padre de ¿qué? De mentira. ¿Quién más que él va a querer engañarnos? Si somos simples y no somos prudentes y somos propensos y vulnerables al engaño, ¿de quién podemos ser víctimas nosotros? Peor que la información falsa, peor que la educación falsa, el enemigo nos puede engañar. Y si el enemigo nos engaña, ¿creen que nos van a llevar por buen camino? Nos va a llevar directo a la perdición. Entonces, ahora sí estamos viendo que no se trata solamente de evitar los chismes y ser prudentes, sino que es algo trascendental en nuestras vidas, que si no somos prudentes podemos ser víctimas del engaño del enemigo y podemos caer en sus redes y podemos caer en sus trampas y podemos creer que estamos viviendo una vida acorde a lo que Dios dice, porque aún así, aunque estemos viniendo todos los domingos a la iglesia, aunque estemos sirviendo, participemos en un ministerio, podemos estar siendo víctimas de un engaño, porque nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, si no somos prudentes, es una vida que está siendo engañada. Entonces, es como para reflexionar y como para analizar. ¿Será que yo estoy analizando todo, escudriñando todo? ¿Soy vulnerable al engaño? Porque si simplemente yo escucho lo que dicen aquí el domingo o entre semana escucho unas prédicas en YouTube y listo, pero si no tengo vida devocional, si no leo yo mismo lo que está en su palabra entre semana, estoy siendo propenso al engaño, ¿cierto?
Porque cualquiera aquí te puede decir una cosa y listo, y puede sonar bonito. Pero estamos siendo presa fácil del engaño si nosotros no ponemos en práctica el hábito de leer la palabra, de estudiar, de escudriñar. Podemos ser víctimas del engaño. Entonces, esos son los riesgos de ser imprudente o de ser simple. Pagamos un precio, avanzamos a ciegas y somos vulnerables al engaño. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ser prudente? Todo lo contrario, ¿cierto? Nosotros anticipamos el peligro y evitamos el daño si somos prudentes. Si ya sabemos cómo vivir, si ya sabemos cómo actuar en ciertos casos, cómo responder, estamos anticipándonos al daño que podemos causar y lo que estamos haciendo es evitar, como lo que hace el sistema de seguridad en el trabajo, evitar y prever daños. Tomamos decisiones con dirección y no por impulso. ¿Cuántos se arrepienten de una decisión que han tomado? Y ahí están las consecuencias, porque no nos dejamos dirigir y no tomamos decisiones bajo dirección, sino por impulso. Porque es que los seres humanos somos muy emocionales, ¿cierto? Y las emociones nos ganan a veces. Las emociones a veces nos llevan a tomar decisiones incorrectas, porque por todo nuestras fibras son tocadas, ¿cierto? Ese impulso de que, ay, lo vi, me gustó, y ahí estamos pagando ese celular a 72 cuotas. No, el cupo brilla, ahora que es tan fácil endeudarse, ¿cierto? Tú vas a un centro comercial sin plata, solo con la cédula y puedes salir con un carrito lleno, ¿cierto? Pero ya después vienen las consecuencias. Entonces, debemos ser sabios y tomar decisiones con dirección. Esa es una ventaja de ser prudente. Y también nos protegemos no solamente a nosotros mismos, sino a los que están alrededor. Porque las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros. Si fuera así, bueno, cada quien, pero nosotros tenemos gente a nuestro alrededor. Aunque tú vivas solo, tienes gente a tu alrededor. Las decisiones que tú tomes no solamente te afectan a ti, afectan tu entorno, afectan nuestro entorno. Entonces, esos son los riesgos y las ventajas. Los riesgos de ser simple y las ventajas de ser prudente. Podemos estar hoy pagando consecuencias, como decíamos ahorita, de deudas, contratos sin leer la letra pequeña, pero después estamos endeudados. Otro riesgo que a veces nos reímos mucho, y ahorita yo hacía un chiste con eso, y es el riesgo de la salud, ¿cierto? Tenemos también que ser prudentes a la hora de alimentarnos y cómo nos alimentamos, qué llevamos a nuestra boca, porque pasan los años. Ustedes saben cómo se da cuenta uno que pasan los años, porque yo por lo menos hace unos días estaba con mi esposa, bueno, hace rato en un centro comercial, y antes uno en los centros comerciales iba y veía, ay, este celular, esta ropa, esta no sé qué, pero entramos a un almacén y estábamos encantados porque en ese almacén que venden productos así, decíamos, mira esta pomada, mira y viene en esta presentación en crema y esta en gel y no sé qué. Esa es una señal de que te estás poniendo viejo. Empiezas a fijarte en las pomadas porque tú amaneces con dolores aquí, dolores acá, ¿sí o no? Entonces, el tiempo avanza, la juventud no es para siempre. Debemos incluso planificar nuestra salud, ¿cierto? Yo soy muy obstinado y no me gusta ir al médico, pero debemos hacernos chequeos médicos. Debemos darle importancia a algo que de pronto no se ve tan grave, pero después nos puede salir costoso. Es prevenir, ¿cierto? La salud debería ser prevención y no salas de urgencias llenas. Entonces, ventajas de ser prudentes. Ya cada quien lo puede decidir cómo maneja su vida, ¿cierto? Haciendo un ahorro, planificando, tratar de tener tranquilidad en las cosas que hacemos, porque es cierto, nuestra vida no está comprada.
Hoy estamos, mañana no sabemos. Dios es el único que decide hasta dónde vamos a llegar. Pero de nosotros depende manejar nuestra vida con prudencia. Y eso es algo íntegro. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo. ¿Cierto? No, no es cierto. Nadie dijo nada, ¿no? Voy a repetir otra vez. Entonces, debemos tener prudencia en nuestras relaciones, ya para ir terminando. Vamos a leer varios pasajes. Proverbios 12:23, rápidamente. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Ahora, aquí estamos hablando de ¿qué? De esa persona que habla y habla y habla y habla y habla mucho y habla de todo y habla y habla y habla. Pero a veces debemos ¿qué? Ponernos un bozal y refrenar nuestros labios para ser prudente. Como decíamos ahorita, nosotros creemos que sabemos todo y opinamos de todo, pero no lo sabemos todo realmente. Por la misericordia de Dios sabemos algo. Guardar silencio no es debilidad, es sabiduría aplicada, es prudencia. Tenemos que saber que hay momentos en los que tenemos que callar. Y eso nos ayuda a tener prudencia en nuestras relaciones. Ahora, vamos a leer el Salmo 103, versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ahorita hablábamos de que a veces responder o hablar en medio de la ira o en medio del enojo, en medio de una discusión, puede hacer daño. Ahora, también dijimos que la ira no era, que enojarse no era pecado, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis. Y el Señor también se enoja, pero el Señor es lento para la ira. Ahora, una vez compartía en la clase de Unidos, vamos a ver si se acuerdan, que qué significa que el Señor era lento para la ira. ¿No se acuerdan? La palabra aquí, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, se dice Erek Apayín, no sé si se pronuncia así. Pero ¿qué significa esto originalmente? Significa que es alguien largo de nariz. ¿Cómo así? Originalmente aquí nos está diciendo que compasivo y clemente es el Señor largo de nariz. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo la ira se asociaba con las fosas nasales. ¿Han visto a alguien enojado que se le nota que se le crece la nariz como un perro bravo así? Como, bueno, los perros no tienen nariz. Pero el enfado generalmente lo asociaban el pensamiento hebreo con las fosas nasales, porque respirar con furia era ser de nariz corta. Entonces aquí en hebreo nos está diciendo que el Señor es de nariz larga. ¿Por qué? Porque el Señor es lento para la ira. Obviamente poner eso de esa manera no se iba a entender. Por eso nos está diciendo que el Señor es lento para la ira. Entonces, nosotros debemos ser también de nariz larga. Dile que está a tu lado, tienen que ser de nariz larga. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. El que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el espíritu impaciente enaltece la necedad, dice la Biblia de las Américas. Y el 12:16 dice: el enojo del necio es conocido al instante, mas el prudente disimula
oculta la afrenta. Una vez escuché una historia de un predicador que él iba muy rápido en su carro y cometió algunas infracciones de tránsito. Y el oficial, eso es allá en Estados Unidos, lo paró y entonces se le notaba que el oficial estaba muy enojado por las infracciones que había cometido y él lo veía, no sé si por el retrovisor o por la ventana. Pero ¿qué hizo él? Cuando llegó el oficial, en vez de ponerse a pelear con el tránsito, en vez de ponerse a decirle, ¿qué quiere la liga? No. ¿Él qué hizo? Él le dijo, lo saludó, le dijo, buenos días, señor oficial, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Y sintió que en ese momento el oficial se desarmó. Entonces, eso es ser lento para la ira. Eso es ser de nariz larga. Tratar de respirar profundo. Lo que nos decían antes, cuenta hasta 10. Y eso nos puede evitar muchos, pero muchísimos problemas. El tener prudencia en el momento del enojo, porque todos en algún momento nos enojamos, ¿cierto? Porque no es tan mal enojarse. Dijimos que somos seres emocionales. Entonces, para ir concluyendo, la vida que glorifica a Dios es aquella donde hay un equilibrio constante. Un equilibrio constante. Como el péndulo, ¿cierto? Usted sabe que el péndulo va de aquí hacia allá. De aquí hacia allá. O nos enojamos mucho o no decimos nada nunca, porque es que también hay un límite en el ser, porque hemos hablado de guardar silencio, pero es que hay gente que no dice nada. Y eso también está mal, ¿cierto? Que lo digan las mujeres casadas, un hombre que no dice nada, que nada. Tenemos que tener un equilibrio, ni irascible, ni muy silencioso, porque tenemos que tener un equilibrio entre lo que creemos, o sea, que es el conocimiento, y lo que vivimos, que es la prudencia en acción. Ahora, para ir finalizando, les cuento una pequeña historia. Hubo un monje en el siglo IV que escuchaba los principios bíblicos, la instrucción, y él se iba corriendo siempre. Y después le enseñaban otra cosa y se iba corriendo siempre. Y entonces le preguntaron a ese monje por qué hacía eso, porque escuchaba la enseñanza, la instrucción que le estaban dando y se iba corriendo. Y la respuesta de él era que él prefería retirarse a practicar lo que acababa de aprender antes de seguir acumulando más contenido. Sabía que de nada sirve saber más, si no se vive lo que ya se sabe. Voy a repetir. Sabía que de nada sirve saber más si no se vive lo que ya se sabe. Aprendimos a ser prudente, ahora debemos saber vivir prudentemente. Porque ese es el vehículo para alcanzar la ¿qué? Muy bien, están prestando atención. Entonces, el llamado en esta mañana es a no ser simple, a ser prudente, a tener una vida en la que podamos revisar nuestro camino, podamos pensar antes de actuar, sepamos responder, pero sobre todo guiados con lo que dice la palabra de Dios. Porque no podemos seguir siendo vulnerables al engaño, no podemos seguir siendo causando daño, no podemos seguir lamentándonos siempre porque el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, pero recordemos lo que decía el pasaje anterior, siempre se pagan consecuencias. Y no solamente en nuestra propia vida, sino en todas las personas que nos rodean. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Los invito a que cierren sus ojos allí en su lugar, si están dentro de sus capacidades, y podamos orar, si se quieren poner de pie, como mejor lo prefieran, y meditar un poco en cómo hemos estado viviendo nuestra vida.
en meditar en cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra, pensar por qué mandé ese mensaje, por qué dije esto, por qué tomé esta decisión, por qué actué de esta manera. Pero hoy el Señor es capaz de restaurarnos, es capaz de sanarnos y es capaz de llevarnos a vivir una vida prudente y con sabiduría. Señor, ayúdame a ser prudente, Dios. Tengo la capacidad de serlo. Tengo la capacidad de poder vivir una vida que sea prudente, Señor. Pero a veces me ganan las emociones, a veces me ganan los deseos, los impulsos, la pereza, la flojera. Pero quiero, Señor, ser alguien que escudriñe tu palabra. Quiero ser alguien que trate de vivir, Señor, mi camino de una forma en la que pueda cuidar de él, Señor. En una forma en la que pueda prever las cosas y las consecuencias que me pueden llevar a tomar malas decisiones, Señor. Ayúdame a evitar el riesgo. Ayúdame a tener prudencia, Señor, cuando hablo, cuando me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, cuando me relaciono en la iglesia, porque es que en la iglesia también ha habido mucho daño, porque alguien dijo, porque alguien hizo un gesto, porque dejó de decir. Ayúdame, Señor, a ser prudente con todos, Padre, a tener ese tacto al hablar, en la forma de expresarme, incluso en la forma de vestirme, Señor, sabiendo lo que debo hacer y lo que debo decir y lo que no debo decir en el contexto, en el lugar indicado, en el lugar correcto, Señor. Ayúdame, Padre, a poder evitar y respirar profundo, Señor, en el momento del enojo, en el momento de la ira. Ayúdame, Señor, a vivir una vida que prevenga el daño, Señor. Ayúdame a tener la capacidad, Dios, de poder callar cuando debo callar y hablar cuando tengo que hablar, Señor. Enséñame en este camino, Padre Santo, porque solamente tú me puedes ayudar. Yo tengo la responsabilidad, pero tú me puedes ayudar. Ayúdame, Señor. Guíame, Padre, en tus pasos. Quita la pereza de mi vida para poder cada día estar en tu presencia, Señor, y encontrar esa dirección y ser alguien que viva como tú quieres que viva, Señor. No solamente con el conocimiento, no solamente con que ya lo sé, ya eso lo entendí, ya eso lo hablaron, porque todo este mes se va a estar hablando de prudencia, sino saber vivirlo, ser como ese monje que corría a practicar lo que aprendió. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Y queremos hacer una oración especial. Oramos por las personas que están enfermas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú metiendo tu mano, Padre, en cada dolencia, en cada proceso quirúrgico, cada intervención que se vayan a hacer nuestros hermanos y amigos de la iglesia. Oramos, Padre, para que seas tú de manera poderosa, poniendo tu mano sanadora, Señor, o interviniendo, Padre Celestial, a través de los médicos y a través de la medicina, Señor. Oramos para que seas tú trayendo sanidad, libertad, recuperación, fortaleza, Señor, en los músculos, en los corazones, en las mentes, Señor. Que seas tú tratando, Padre Celestial, que seas tú tratando principalmente, Señor, los cuerpos y la vida de los hermanos y hermanas que se encuentran en condición de salud delicada, Señor. A la distancia les bendecimos y rogamos, Padre, porque tú traigas sanidad y libertad, Señor, y podamos testificar de lo poderoso que tú eres, Señor. Oramos también
por las pruebas IFES de nuestros hermanitos que la tienen que presentar próximamente. Oramos por Juan David Enríquez, Sofía Pereira, Juan Villegas, Daniel Quiroz, Valentina Rojas, Jason Fontalvo, Andrés Felipe Molina. Señor, oramos para que tú les des sabiduría, Padre Celestial, para que tú permitas que ellos puedan afrontar estas pruebas, que puedan tener buenos resultados, para que se les puedan abrir puertas en buenas universidades. Señor, mete tu mano allí. Sabemos que algunos se han preparado muy bien, se han esforzado mucho, Señor, y rogamos para que seas tú glorificando también en medio de esas pruebas, Dios, que puedan tener los mejores puntajes, como hijos tuyos puedan sobresalir en todo momento, Señor. Te damos muchas gracias, te pedimos que guardes nuestro camino y que podamos vivir de una forma prudente y sabia. En Cristo Jesús, amén. Amén.